Saludos, queridos hermanos. Es una bendición para mí el poder llegar a ustedes a través de estos medios para seguir estudiando la bendita palabra de Dios en esta nueva serie de temas titulada Las promesas de Dios. Hermanos, recordemos, tenemos promesas de Dios de las cuales podemos echar mano en estos tiempos críticos y complicados que todos estamos pasando. Podemos decir con toda confianza que Dios existe y que es galardonador de los que le buscan, que su palabra es verdad y también que sus promesas son reales, que son fieles y verdaderas, dice la palabra de Dios, y que todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para gloria de Dios. Además, dice la palabra de Dios que son preciosas y grandísimas promesas. Es importante, hermanos, en estos tiempos de contingencia que nosotros recurramos más a las promesas de Dios para encontrar la paz y la tranquilidad que todos necesitamos. Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que uno de los más grandes temores y una de las más grandes preocupaciones del hombre a través de los siglos es dónde pasará la eternidad. Es decir, dónde estará su alma después de morir. Porque todos sabemos y conocemos que no todo acaba con el fenómeno de la muerte, sino que existe algo más allá de esta vida. Sencillamente lo sabemos y lo creemos porque Dios ha puesto eternidad en nuestro corazón, como dice Eclesiastés capítulo 3 versículo 11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. El Señor nuestro Dios conoce nuestro sentir y nuestras más profundas necesidades y preocupaciones. Por ello, en su palabra, el Señor nos da su promesa de vida eterna para todos los que creemos y confiamos en Él de todo nuestro corazón. Dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 24. Dice la palabra de Dios, son palabras de Cristo. Aparecerá en sus pantallas este versículo. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Podemos observar que este versículo se encuentra en un contexto bastante complicado, ya que en la vida y el ministerio del Señor Jesucristo, los mismos judíos, los suyos, intentaban matarlo, porque el Señor Jesucristo con toda autoridad y poder se declara como el Mesías verdadero, haciéndose con esto igual a Dios. Les invito a leer, por favor, en sus Biblias, del versículo 17 al versículo 24 del Evangelio de Juan, capítulo 5, para tomar un poco el contexto. Dice la palabra de Dios, y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Notemos cómo en el versículo 24 el Señor Jesucristo menciona 3 aspectos fundamentales tocante a la vida eterna. Primer aspecto, dice el versículo 24, inicia diciendo, de cierto os digo.
Aquí yo encuentro la importancia de la vida eterna. De cierto, significaría el día de hoy, atención, atención. Escúchenme, escúchenme. O también lo que voy a decir es de suprema importancia, así que escuchen. También significaría, dejen lo que están haciendo y préstenme toda su atención. Esta doble afirmación era una antesala para un mensaje muy importante, muy especial. Era, como decimos, abrir brecha o abrir la brecha o preparar el camino para una verdad sin precedentes, nunca antes oída ni escuchada. Lamentablemente, mucha gente no quiere escuchar de Dios. A mucha gente no le interesan las cosas de Dios. Muchas personas, es triste, pero aún en medio de esta contingencia, no quieren saber de la palabra de Dios. Pero hermanos y amigos, nosotros que estamos hoy aquí, escuchemos con atención lo que Dios tiene para nosotros a través de su palabra. Dios nos quiere hablar y Dios nos habla continuamente a través de su palabra. Él nos dice, considérame en todos tus caminos y yo enderezaré todas tus veredas. Esta frase, esta afirmación, fue citada en situaciones de vital importancia, de cierto os digo. Por ejemplo, en Juan capítulo 3, versículo 3, unas hojitas atrás ahí en nuestras Biblias podemos encontrar estas palabras también del Señor Jesucristo hablando con Nicodemo y diciendo lo siguiente: respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hablando acerca de la importancia del nuevo nacimiento, se necesita nacer de nuevo, nacer del cielo, de lo alto, para poder ver el reino de Dios. Y es lo que el Señor Jesús le dijo a Nicodemo y es lo que el Señor nos enseña a todos nosotros. Pero también encontramos Juan capítulo 6, versículos 32 al 33. El Señor Jesucristo, después de la alimentación de los 5,000, menciona las siguientes palabras a las personas que le siguieron, pero no por la palabra de Dios, sino porque habían comido el pan que el Señor multiplicó y se habían saciado. Les dijo el Señor en Juan capítulo 6, versículos 32 y 33. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Observemos cómo el Señor Jesucristo se presenta como el pan espiritual, como el pan que descendió del cielo para saciar el alma humana. Y en el versículo 35 dice el Señor claramente, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Observemos cómo Jesús es capaz de saciar el alma y el corazón humano. Asimismo, en Juan 8:34, hablando acerca de la necesidad y la importancia de un verdadero libertador espiritual, dijo el Señor lo siguiente, Juan 8:34 al 36, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Notemos cómo el Señor Jesucristo es el gran libertador espiritual. Observamos que la gente, la sociedad tiene libertad física, gracias a Dios, pero la gente sobre todo necesita libertad espiritual. Que sus cadenas espirituales caigan, cadenas del pecado, cadenas de los vicios, ataduras de malos hábitos. La gente necesita un gran libertador y ese es Jesucristo. Y Juan 8:58 dice la palabra de Dios, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Hablando acerca de la preexistencia de Cristo o la eternidad de Jesucristo, que el Señor Jesucristo existe desde la eternidad y hasta la eternidad. Él es eterno en sentido absoluto. Vino a tomar forma humana en Jesús de Nazaret, en Jesucristo, pero Él ya existía antes de venir a este mundo a nacer. Y aquí el Señor lo recalca, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y Juan 10:1 y 2, hablando de la importancia y la necesidad de un pastor o de un buen pastor
que guíe, alimente y dirija la vida humana, dijo el Señor. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Y el Señor se presenta como el buen pastor. El Señor dice en el versículo 11, yo soy el buen pastor su vida da por sus ovejas. Y Juan 5:24, regresando a la porción que estamos estudiando al versículo, dijo el Señor, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Observemos, hermanos y amigos, que esta es una verdad de vital importancia para nuestras vidas, para todos nosotros. Tiene efectos no solamente en esta vida, sino para la siguiente. Ojalá podamos de todo corazón oírla, entenderla bien y aceptarla en lo profundo de nuestro corazón. La verdad, el mensaje que el Señor dice a continuación es, el que oye mi palabra y crea al que me envió. Yo encuentro aquí en segundo lugar los requisitos para la vida eterna. Los requisitos para la vida eterna, el que oye mi palabra y crea al que me envió. Primer requisito, el oír. El oír. El que oye mi palabra, dice el Señor, indiscutiblemente primero hay que oír la palabra de Dios para creer en lo que nos dice el Señor Jesucristo. Dice la Biblia en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. En la Biblia encontramos declaraciones de Jesús, muchísimas de ellas. Por ejemplo, en Mateo 4:17, donde el Señor Jesucristo comenzó su ministerio terrenal con las siguientes palabras diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Notemos que el Señor Jesucristo compartió un mensaje de arrepentimiento, porque Él bien sabe que todos los seres humanos necesitamos arrepentirnos sencillamente porque todos hemos pecado delante de Dios. Como dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La palabra de Dios nos enseña que todos los seres humanos, sin excepción, hemos pecado. Tenemos que reconocerlo. Tenemos que aceptarlo, aunque nos duela en lo más profundo de nuestro corazón. Hemos pecado en tres grandes áreas: con lo que pensamos, con lo que decimos y con lo que hacemos. Inclusive también con lo que dejamos de hacer. Y ese pecado conlleva grandes y graves consecuencias. Una de ellas aparece en Romanos 3:23 y están destituidos, separados de la gloria de Dios. Hay un abismo entre Dios y nosotros, porque nuestro pecado nos impide tener una relación, una comunión cercana con Él. Pero la segunda consecuencia está en Romanos 6:23. Dice la palabra de Dios, porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice la Biblia, porque la paga del pecado es muerte. Observemos que la consecuencia final, total de nuestros pecados es la condenación eterna. De tal manera que delante de Dios somos pecadores, estamos separados de Él por nuestro pecado y merecemos la condenación eterna. Sin duda, como seres humanos estamos perdidos. Pero las buenas noticias es que el Señor Jesucristo vino al mundo para salvarnos y para perdonarnos, dando su vida y derramando su sangre por nosotros para alcanzar perdón y salvación, como nos lo enseña Lucas 19:10, otra declaración de Jesús, que dijo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es decir, a nosotros. Él vino a buscarnos y a salvarnos. Yo te invito a que te dejes encontrar por el Señor. Que no nos escondamos más de su presencia, que nos dejemos encontrar por Él. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero también encontramos en Juan 14:6 otra declaración. Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Notemos que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Solamente hay un camino y es Jesucristo. Solamente hay una verdad y es Él. Y solamente hay una vida y es nuestro Señor. Nadie viene al Padre sino por Él. Y en Juan 11:25 al 26 le dijo Jesús,
Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y pregunta el Señor al final, ¿crees esto? Debemos nosotros oír esto con toda nuestra atención para poderlo creer con todo nuestro corazón. Y el segundo requisito que encontramos para la vida eterna es creer. Y crea el que me envió. Observemos algo muy importante en el versículo. Notemos que el Señor no dice, y cree en el que me envió. Algo muy interesante. Porque creer en Dios solamente no salva, sino salva creer al que le envió, que es totalmente diferente. En otras palabras, debemos creer todo lo que el Padre dijo acerca de Jesús, acerca de su bendito Hijo. Ya que el Padre dijo de Jesús en Mateo 3:17, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. De igual manera, en Mateo 17:5, dijo el Padre acerca de Jesús, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Podemos decir con toda confianza que para ser salvos de la condenación eterna que merecen nuestros pecados, debemos creer en Jesucristo con todo nuestro corazón como el único y suficiente Salvador. Porque Jesucristo es el bendito Hijo de Dios. Él es el verdadero Mesías, el Salvador del mundo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él dio su vida en la cruz, muriendo por todos nosotros y llevando nuestros pecados, y resucitó al tercer día para darnos vida eterna. El Padre dio testimonio de esto. Debemos creerlo de todo nuestro corazón, con toda nuestra vida. Y dice el versículo, para finalizar, el versículo 24, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Yo encuentro ahí los resultados de la vida eterna. Los resultados de la vida eterna. Y dice en primer lugar, tiene vida eterna. Observemos algo muy importante. Tengamos en cuenta lo siguiente, que dijo Jesús, tiene vida eterna, lo cual indica que es algo inmediato, que es en el momento presente, ahora mismo. Se tiene la vida eterna en un momento y ese momento es para siempre. No dice esta primera parte, tendrá vida eterna, sino tiene vida eterna. Observemos que podemos tener la vida eterna y la seguridad de estar con Él en su presencia en el futuro. Tiene vida eterna. La vida eterna es una vida que se puede experimentar en el momento presente, pero preguntémonos, ¿qué es la vida eterna? La vida eterna, hermanos y amigos, como dijo el Señor Jesucristo en Juan 17, la vida eterna, dijo Él, es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, hablando de su Padre, y a Jesucristo a quien has enviado. Podemos decir que la vida eterna es la seguridad de conocer verdaderamente a Dios y a Jesucristo y estar con Dios y con Jesucristo, no solamente en esta vida, sino en la siguiente. Podemos ver que la expresión vida eterna se compone de dos palabras. Vida, que podríamos decir una vida de paz, de felicidad, de propósito, de descanso, de plenitud y de comunión con Dios. Y la otra palabra es eterna. Quiere decir que siempre va a existir y que nunca va a dejar de ser. Quiere decir que será para siempre esa vida que Dios planeó para todos nosotros. Y dice después, en segundo lugar, y no vendrá condenación. Observemos, dice claramente que todo aquel que cree verdaderamente en Él no será condenado, que es otra palabra también para expresar el juicio. Observemos, hermanos, que el Señor cancela el juicio de nuestros pecados porque el Señor ya pagó por ellos. Lo que nos toca es aceptar el sacrificio de Cristo por nosotros en la cruz. La buena noticia es que ya Él pagó por cada uno de nosotros. Y dice al final, mas ha pasado de muerte a vida. Mas ha pasado de muerte a vida. Observemos que el Señor nos da una vida nueva, una vida completamente nueva en Él.
Dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y nos da una vida con propósito también en Él, como dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Podemos observar que es maravilloso todo lo que el Señor nos dice y todo lo que el Señor promete. El Señor Jesucristo nos menciona en tercer lugar, como ya lo mencioné, los resultados de la vida eterna, pero el Señor lo aclara, el Señor lo amplía, no solamente dice tiene vida eterna, sino que también utiliza dos expresiones más, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida, mencionándonos y dándonos una seguridad absoluta, una seguridad sin precedentes. Pero quiero terminar mencionándoles que es hermoso ver las declaraciones también que el Señor Jesucristo hizo antes de hacer esta gran promesa. Porque Jesús dijo en los versículos anteriores, para ser más específico en el versículo 18 y 19, que Él es Dios, que Él es Dios, igualándose con el Padre. Y también mencionó que Él da vida a los que Él quiere y que Él tiene poder para resucitar a los muertos. Y mencionó también que Él tiene toda la autoridad para juzgar, que el Padre no juzga a nadie, sino que todo juicio lo ha dado al Hijo. Observemos, hermanos y amigos, que Él es quien nos dice que si uno oye su palabra y cree al que le envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Notemos que es el mismo juez, es nuestro mismo Dios, es el mismo Señor quien nos dice esto, hermanos y amigos. Esto es lo que hace estas palabras y esta promesa tan maravillosa, tan especial y tan absoluta. El Señor Jesucristo, antes de dar esa promesa, da sus credenciales. Él es capaz de cumplir con esta promesa de vida eterna. Nadie más lo puede hacer, solamente Jesucristo. Pero, ¿qué hay que hacer para alcanzar este estado de vida eterna? Como vimos en este versículo, debemos oír su palabra y creer de todo corazón al que le envió. Debemos oír su palabra y creer de todo corazón en Jesucristo como el Mesías y como nuestro Salvador personal. En estos tiempos de contingencia, en estos tiempos peligrosos que estamos viviendo, te invito a que echemos mano de la vida eterna, de esta promesa maravillosa. Y si aún, querido amigo, no tienes esta seguridad de vida eterna, la puedes tener hoy en Jesucristo. Puedes tener hoy esta seguridad. ¿Cómo? Recibiendo a Jesucristo en tu corazón como Salvador personal. Dice el Señor Jesucristo en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, lo siguiente. El Señor Jesucristo hace esta atenta invitación y el Señor dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Observemos que en este versículo el Señor nos está mencionando que Él quiere entrar a tu corazón. Y por eso llama, porque desea entrar a tu vida. Desea que tú le recibas como Salvador. La manera de recibirlo y de aceptarlo como único y suficiente Salvador es a través de una sencilla oración. Yo te invito en este momento que aceptes, que recibas a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador personal. Que hagas esta oración con toda tu fe que tengas y con toda la certeza de que el Señor es capaz de cumplir sus promesas, pero te invito también a que te arrepientas de tus pecados. Si quieres recibir a Cristo en tu corazón, te invito a que hagas esta sencilla oración que aparecerá también en tu pantalla y que lo hagas con toda la fe y con todo el arrepentimiento en tu corazón. La oración es la siguiente: Señor Jesucristo, reconozco que soy pecador. Me arrepiento de todos mis pecados. Te pido perdón por todo lo malo que he hecho. Creo sinceramente que tú moriste por mí en la cruz, derramando tu sangre para perdonarme y para salvarme. En este momento te acepto como mi Salvador personal.
entra en mi corazón, dame el regalo de la vida eterna y una vida nueva. Gracias, Señor Jesucristo, por haber entrado en mi corazón. Amén. Si recibiste a Jesucristo como Salvador personal, Dios te da la promesa de vida eterna. Querido amigo, querido hermano, que Dios te bendiga grandemente. Echemos mano de la vida eterna y de esta hermosa promesa en estos tiempos de contingencia. Que Dios les bendiga.